ignoro todo relacionado a ellos. ¿Cómo están ahora las cosas en Ciudad Juárez? No, en realidad no ha cambiado. Hay una procuradora de justicia mujer, se han hecho los primeros juicios orales en Chihuahua, es decir, hay algunos pasos dentro de la estructura del Estado para transformar poco a poco las cosas. El problema de fondo es los altísimos niveles de corrupción y de la colusión entre los servidores públicos, es decir, policías, ministerios públicos, agentes ministeriales, fiscales que están vinculados con el crimen organizado o que venden la evidencia a los agresores, ¿no? Entonces en Ciudad Juárez y Chihuahua en general, porque solo la semana pasada, antepasada, asesinaron a 2 mujeres más en la ciudad de Chihuahua, que es el estado. Lo que está sucediendo es que ya hay más de 400 asesinatos de mujeres o feminicidios y aproximadamente, calculan los expertos, 20% son cometidos por el crimen organizado. El otro 80% son cometidos por violencia machista. Pero lo que hacen muchos de estos esposos de exparejas es asesinarlas y luego tirarlas al desierto, porque saben que la policía no va a investigar los casos que aparentemente están vinculados con el crimen organizado. Y es un problema muy serio con México. Las y los mexicanos, que somos 104 millones de personas en mi país, se enteran, el 90% se enteran de la historia de su país por la televisión. Y tenemos un duopolio absolutamente controlado por unos políticos que están aliados a estos empresarios. Entonces, evidentemente están contando una historia falsa de nuestro país. Y las y los reporteros que estamos contando una historia real, bueno, pues somos perseguidos, encarcelados y otros asesinados. Solamente desde el año 2030 reporteras y reporteros han sido asesinados en mi país. Todo este tipo de cosas que se hacen para que no se pierda la memoria histórica de lo que ha ocurrido en los últimos años o décadas, me parece que es fundamental, sobre todo para la gente joven, que no tiene esa memoria. Y porque los medios de comunicación de masas tratan de que esa memoria no exista, como ha ocurrido siempre en toda nuestra historia. Quien tiene el poder trata que el pueblo no tenga memoria también. Ahora, hay un momento de límite, porque si el documentalismo, el cine, queda limitado a denunciar lo que pasó y hablar de la memoria, que me parece muy importante, insisto, también pierde una oportunidad que de ponerse a investigar qué es lo que hay que hacer para cambiar esta situación. Entonces me parece importante trabajar en investigar los problemas que están viniendo. Pienso en el tema acuífero, pienso en los temas del medio ambiente, pienso en los temas de los derechos de la mujer, del niño y demás. De qué manera se los analiza críticamente en función de elaborar propuestas y respuestas a todo esto. Si no, dentro de 10 años nos vamos a seguir limitando a denunciar a Estados Unidos, a las corporaciones, en las transnacionales, y evidentemente seguimos siendo adolescentes. Creo que hace falta proposiciones muy concretas y el cine y el audiovisual puede intervenir en el carácter documental. En las zonas rurales, la mujer lucha cada día contra el maltrato, los prejuicios, la desigualdad, la escasez de formación, las cargas familiares y las interminables jornadas laborales mal remuneradas. A pesar de su escasa presencia y reconocimiento en la sociedad, de ser invisibles, son ellas, las mujeres, las que garantizan la conservación y el desarrollo del medio rural. Pero las mujeres no solo emplean la palabra, a veces consiguen también contar las historias a través de su mirada. Esto es lo que narra esta película, Mujeres detrás de la cámara, que se exhibe en uno de los centenares de actos culturales del Encuentro de Madrid. Está repleta de casos e imágenes impactantes como el que relata esta cámara afgana, que habla de cómo tienen que ocultarse para conseguir rodar algo tan terrible como esto. La ejecución, el asesinato de una mujer, dramáticos fragmentos de realidad que, de no ser por ellas, quedarían inéditos. Las mujeres en Colombia son más del 50% de la población desplazada, entonces es un crimen que se comete en Colombia contra mujeres, niños y niñas. Y ahí empezó todo. Pues así es que viven las mujeres desplazadas. Esta es una familia normal.
Colombia tiene más de 40 años en un conflicto armado que en los últimos 10 se ha venido agudizando por la participación activa de un proyecto paramilitar en Colombia. Se constituyeron en los más grandes violadores de derechos humanos de las mujeres en Colombia. Cometieron violaciones tremendas de derechos humanos como violación propiamente dicha, prostitución forzada, vejaciones a las mujeres, además del desplazamiento forzado, el asesinato de sus compañeros. Había que hacer algo. Y lo primero que había que hacer en el caso de las mujeres desplazadas era organizarnos. Aquí fue donde nosotros adquirimos las 98 viviendas de interés social, que es conocido como la Ciudad de las Mujeres. Para las mujeres la casa, el hogar, el sitio de sus afectos, donde se construye una historia, donde se hacen los hijos, donde se cocina, donde se lava la ropa, es decir, es un sitio. La casa para las mujeres es un poco también una extensión de su cuerpo. ¡Hola! Y esto es una cosa notable en el desplazamiento forzado. Lo primero que las mujeres tratan de encontrar es un sitio donde vivir, así sea con plástico, en las peores condiciones, pero tener un nicho donde vivir. ¿Tu casita cuándo te la van a dar? Cuando Dios me la provea. Ay, no, así no es. Y no solamente pensamos en el proyecto de vivienda como la vivienda en sí, sino el mantenimiento de las viviendas. Porque si las mujeres salían de vivir de unas casas indignas entre el agua y la porquería, donde no se pagan servicios públicos, pues teníamos que pagar servicios públicos. El proyecto de la Ciudad de las Mujeres no solamente las viviendas, no, ni los ladrillos, ni los proyectos agrícolas, sino es seguir resistiendo, digamos, frente primero por un lado a la impunidad, pero frente, digamos, a la indiferencia de todo el esfuerzo que ha hecho una organización para poder restituir los derechos de la población.